Nayib Bukele. ¿Quién es Nayib Bukele? El presidente de El Salvador que miles y millones de personas idolatran, veneran básicamente su figura, ranquean su manera de gobernar, su filosofía de gobernanza y de presidir El Salvador. Básicamente, mucha gente le ha dicho que está muy duro, como decimos en PR. Hay otros que dicen que está violando completamente los derechos de los ciudadanos. ¿Quién tiene la verdad absoluta? Realmente es mera publicidad positiva que él mismo está haciendo a través de sus redes sociales, que son muy poderosas. Recuerdo que Nayib Bukele se fue sumamente viral en plena pandemia, cuando uno de sus discursos se fue viral a través de todas las redes sociales. Aquí en Puerto Rico hay mucha gente que compartió el video, yo fui uno de ellos, y la gente siempre ponía en los comentarios, ojalá en Puerto Rico hubieran muchos Nayib Bukele. Ojalá en Puerto Rico hubieran muchos Nayib Bukele. Eso hablo con Andrew Álvarez hoy en Top Secret. Aquí en Molusco TV, siempre importante, dale like a este contenido. El like tuyo ayuda a que obviamente este contenido, pues YouTube nos ayude a distribuirlo mucho mejor. Suscríbete al canal Molusco TV y gracias por estar con nosotros. Andrew, la bestia, ¿cómo estás? Muy bien, Molusco. Saludos a ti, Jorge, Pavón, el Molusco y el a Molu. mis amigos y amigas allá en YouTube. Saludos a los que se están dando un café mientras ven nuestro contenido. A mí me encanta tener conversaciones con Andrew porque las tengo como si fuera personas que están allá afuera. Tú que estás en el teléfono, en tu casa, no estás viendo el contenido, que tienen las mismas dudas que yo. Y yo pues me siento con él a hablar, va siempre partiendo del desconocimiento. Obviamente Nayib Bukele es un presidente atípico, por llamarlo de alguna manera. No es un presidente tradicional. He visto muchos de sus videos. Su filosofía de gobernanza es hacer cosas distintas, porque él entiende que haciendo cosas distintas pues vamos a tener resultados distintos. Yo soy fiel también creyente de eso. Nayib Bukele obviamente gana en el 2018 en un partido que no era un partido de fuerza, de poder, no era un partido tradicional, un partido creado, y parece que El Salvador estaba tan en malas que pues tomaron la decisión de decidir por qué él ganara. ¿De dónde viene Nayib Bukele? ¿Quién es él? Bueno, ya él había sido alcalde, ¿no? En 2013-2015, la capital de San Salvador, la capital de El Salvador. Él viene de una familia palestina, hijo de palestinos, Nayib Bukele. Y obviamente un empresario dedicado obviamente al mercadeo, mercadotecnia, y por eso es que tiene esas redes que tiene a nivel de las redes sociales. Sí, social media, durísimo. ¿No? Y le ayudó muchísimo también, ¿no? Para adquirir prominencia no solamente en su país, ¿no? Y empuje para las elecciones luego y poder estar ya desde 2019 a cargo del país, sino a nivel internacional, ¿no? Él se ha proyectado muy bien a nivel internacional y ha tratado de darle el mejor perfil que él pueda dar de un hombre bajo control, ¿no? Que tiene control de su país. Las críticas contra Bukele, pues bueno, vienen de organizaciones, por ejemplo, como Amnistía Internacional, viene de la oposición también, porque Bukele no es de izquierda y de derecha. Originalmente era de la izquierda. Luego pasó al centro derecha y actualmente pues tiene su propio partido, ¿no? Y es el partido que corre, obviamente, este partido de ideas que él tiene, que es el que corre la gobernación. Ahora, hay que hacer, ¿no?, una retrospectiva sobre él breve. Él perteneció al partido de la izquierda, ¿no? Lo que se llamaba el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y esto viene desde la época, desde la época en que habían grandes problemas en ese país, donde había lucha civil en El Salvador que le costó la vida a miles y miles de personas. Yo recuerdo, ¿no?, en la década de los años 80, en ese periodo. Recuerdo también allá en El Salvador, incidentes que se dieron, que le dieron la vuelta al mundo y que cambiaron tal vez el perfil de aquel país que era ultraderecha bajo una dictadura de derecha que mantenía sometido al pueblo, ¿no? Y que las fuerzas paramilitares eran las fuerzas de represión, que ejecutaban personas en el campo, o todo aquel que se viera sospechoso de ser de Frente Farabundo Martí. Ahora, hay que aclarar lo siguiente. Yo todavía también recuerdo, ¿no?, que este señor, cuando entra al poder, se hablaba de que había estado haciendo acuerdos alegadamente con las maras, ¿no?, que son las pandillas. Se hablaba de eso, de que antes de ser presidente había estado ya conversando con líderes de las maras, tratando de adquirir algún tipo de, digamos, de acuerdo con ellos. Hemos visto la política dura que ha implementado
arrestando hasta el día de hoy más de 60,000 personas en su país. Es impresionante los videos que vemos, que él mismo los sube tipo película, que eso más adelante te quiero preguntar si entiendes que estos videos son creados acá o es de la vida real. No, es de la vida real y obviamente ha desarticulado completamente las maras, ¿no? Las pandillas que hay allí. Las ha ido desbaratando. O sea, no se te ocurre a ti hacerte un tatuaje un número 18 porque vas preso automáticamente. Recuerda que allá se arrestan a las personas sin ningún tipo, digamos, de orden de arresto o de algún tipo de, digamos, de decisión judicial. Meramente la policía tiene el poder para intervenir con todo aquel que cree que es un criminal, ¿no? Y hay unas limitaciones inclusive para qué tipo de grafitis se hacen o no. De hecho, están prohibidos los grafitis en el país en este momento. Ha hecho unas regulaciones para limpiar el país de este tipo de crimen callejero. Claro, el problema es que hay gente que está presa que no tiene que ver nada con las maras, ¿no? Con las pandillas de la calle. O sea, con la Mara Salvatrucha, ni ninguna de ellos, ¿no? No tiene que ver nada con esa gente. Es bien difícil porque ¿cómo tú identificas a una persona? O sea, eso, yo me meto a Twitter, ahí hilos de personas diciendo un sinnúmero de cosas negativas de Bukele. Hay otra gente que idolatra a Bukele. Soy de los que creo que obviamente este tipo ha traído una filosofía distinta al país y está trayendo resultados. Pero dicen que él está baratando los derechos civiles de las personas. ¿Hasta qué punto realmente? Porque, ok, si el país está jodido, cualquier país está jodido, lleno de crímenes, de las pandillas, y hay un descontrol. De repente, este presidente ha traído un control. Las calles, no sé cuánto tiempo estuvieron sin ningún crimen. Y está trayendo resultados bajo su filosofía de gobierno. ¿Por qué entonces, en vez de seguirlo, lo critican? ¿O realmente hay algo malo detrás de él? O sea, hay algo que no nos dicen. Porque siempre cuando algo se ve muy bonito, hay algo malo detrás que no estamos viendo. Hay un dicho que tienen los estadounidenses que dice, it's too good to be true. O sea, es demasiado bueno para ser cierto, ¿verdad? Exacto. Bueno, mira, obviamente, él rompió con la cadena de la edad. Cuando digo la edad es de que todos los presidentes anteriores eran gente de edad madura, muy mayores ya, ¿no? Era un hombre joven, ¿no? Trae otras tendencias. Cuando las cosas no funcionan, pues obviamente hay que hacer un cambio radical y transformar un país. Él está transformando un país. Durante la pandemia hizo un sinnúmero de decisiones porque dentro del mismo sistema de gobierno, específicamente en el área legal, no le permitían tomar decisiones sobre cómo tratar la pandemia, cómo aislar las personas, cómo intervenir directamente para que los hospitales tuvieran la acción directa sobre las personas que estaban enfermas, poderlas aislar, poder utilizar las familias completas. Bueno, un sinnúmero de cosas que tenía que ver con eso y con la vacunación también en aquel momento en El Salvador. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, lo que él hizo fue que despidió a los 5 jueces que habían de la Corte Suprema, los sacó para afuera. Y 1/3 de todos los jueces que había en el país también los sacó para afuera, porque según él, eran un obstáculo a las decisiones que él estaba tomando para ajustarse en aquella crisis de la pandemia en el 2019. En 2021, pues bueno, tú tienes entonces que 2021 decide legalizar el Bitcoin, ¿no? Como una moneda que tú puedes hacer compras, que puedes utilizar como moneda allá en El Salvador. El único país que ha hecho eso directamente, que lo ha hecho legal, es una moneda de uso legal. Así que la puedes usar en el Bitcoin. Claro, hay críticas que vienen, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, que dice que es una moneda muy volátil, que baja de cantazo, sube de cantazo y que la economía de El Salvador es débil. Las criptomonedas como tal no tienen regulaciones. Claro, ningún gobierno, ni nadie puede intervenir directamente, ni los bancos centrales de ninguna parte. Por ende, obviamente, a los bancos grandes o a los internacionales pues les preocupa eso. Les preocupa que ellos no tengan injerencia sobre el uso de esa moneda. Las criptomonedas son... Sí, la manera en que trabajan las criptomonedas es cool, porque yo tengo que esperar 4 días que el banco le dé la fucking gana una fucking transacción de $35,000. Un amigo mío que quiere hacer una transacción de $35,000 tuvo que esperar no sé cuántas firmas, 3 días, su propio dinero. Con criptomonedas tú lo haces rápido, lo que pasa es muy volátil, no está regulada y pues, ha pasado lo que pasó en los últimos meses. Ha habido de todo. Que ha habido lo que ha pasado y pues mucha gente ha perdido. Ha habido de todo y también hay fantasmeo también con algunas criptomonedas que es para embaucar la gente. Hay de todo. O sea, esta es la viña del Señor, mi hermano.
hermano, hay de todo. Aquí, si usted cree que algo es fair, no es fair porque el banco no es fair con usted tampoco. El banco usa su dinero y luego no se lo quiere dar porque te lo presta peor. Bueno, es un lío del que no voy a hablar ahora, que hemos mencionado anteriormente, pero obviamente uno de los puntos de discusión es la cuestión de las criptomonedas, específicamente el Bitcoin, que es lo que aquí se habla directamente en El Salvador. O sea, estas son cosas que ha cambiado obviamente el modelo que había. Ha cambiado el modelo completamente. ¿Cuánto afecta esto de acuerdo a la Constitución de El Salvador? ¿Cuánto impacta esto a los derechos civiles en los arrestos estos sin ninguna mediación legal? ¿Cuánto afecta esto a los derechos humanos en las cárceles que ha abierto, como la supercárcel esta que abrió recientemente el SECOP, ¿no? Este centro obviamente donde van a meter los terroristas, entre comillas, ¿no? Impresionante esa cárcel, hermano. Sí, la cantidad de gente tatuada. Centro Penitenciario para el Terrorismo, SECOP. Y ahí meten la gente. Oye, tiene capacidad 40,000 personas. Está haciendo otra vez 60,000 personas. Está haciendo otra más grande, porque es que tiene más presos, va a tener que meter más presos en más lugares. O sea, El Salvador estaba lleno de pandillas, lleno de crímenes. O sea, es una cosa que yo no te puedo ni explicar cuando tú ves los videos. Impresionante. O sea, pero si estamos teniendo resultados... Bueno, hay que ver, oye, hay resultados inmediatos en el crimen en la calle. Ahora hay que ver más adelante qué ocurre con todo esto, y a lo que le temen es al poder que él ha adquirido. Y a lo que le temen también es que de cada 3 salvadoreños, 2 lo apoyan en este momento, ¿eh? Así que la oposición política se da cuenta que el tipo es imbatible en estos momentos. Ahora hay que ver los resultados de lo que él está haciendo. Si le va a pasar como otros países que empezaron con empuje, como el Venezuela, que luego ha caído un hoyo negro y olvídate de Venezuela allá abajo, o como Nicaragua, que tiene un autócrata, un dictador. Si él se va a convertir en ese tipo de individuo. Sí, pero si Bukele se convierte en este tipo que realmente gobierna para la gente, gobierna para tener un mejor país... Esa es la intención, aparentemente. Pinceladas dictatoriales. Déjame ver cómo yo redacto esta pregunta, porque yo no soy un caballo en estas materias. Pero Chávez, dentro del conocimiento que tengo, comenzó un tipo de pueblo, un tipo que cogió de pendejo el pueblo. Era populista. Era un tipo de pueblo. Ganó bajo esa filosofía y después cogió al pueblo de pendejo y básicamente se convirtió en un fucking dictador. De repente, tú tienes a Bukele, que mucha gente que conozco dice, este tipo tiene cosas de dictador. O sea, sacó los jueces que no estaban a favor de él. O sea, pero si de repente su filosofía dictatorial, por llamarlo de alguna manera, es para beneficiar al pueblo, la gente tiene más dinero en la calle, el crimen está bajando, la gente vive feliz, trabajo para el pueblo, y elimino, dictatorialmente hablando, por llamarlo de alguna manera, a estos cabrones que quieren mantener la misma filosofía de gobierno de toda la vida que hemos fracasado durante tantos años. Claro. Pero mi manera de impulsar esto es dictatorial, sí lo es. Está mal, es dictatorial, pero es para la gente, no es dictatorial para señalar a la gente, quitarle dinero a la gente para que la gente viva como mierda. Bueno, hay que ver cómo uno lo ve y de qué punto de vista. Vamos a sondear eso. Cuando tú ves, por ejemplo, a Ortega allá en Nicaragua, y tú ves, por ejemplo, acá en Venezuela a Maduro, ellos dicen que ellos son una democracia porque ellos llegaron allí por el voto popular democrático. Él dice, Bukele dice que esto es democrático porque llegó ahí por los votos. ¿Tú me entiendes? Parte de esa premisa de que en elecciones me eligen, lo que yo haga después, aguante y vive. A lo que voy con esto es importante. Tú puedes hacer la historia e ir hasta Julio César. Y Julio César se convirtió en un dictador, pero en aquella entonces, y nosotros hemos heredado desde el Senado hasta muchos de los mecanismos de la antigua Roma, que hoy en día funcionan y que lo tenemos. Incluso la Iglesia Católica es una copia de lo que era Roma en aquel entonces, la Roma aquella imperial, la Roma aquella pagana. Pues la Iglesia Católica es un carco, óigalo y apréndalo, es un carco de aquello. Ya habían obispos, ya habían papas, todo eso existía antes que el cristianismo. ¿Para qué? Veamos cómo es que evolucionan las cosas. Así que ellos lo usaron acá. Pues bueno, Julio César era un dictador. Era un dictador porque era el que dictaba leyes. Era el que dictaba cosas para hacer. De ahí viene el término. Dictaba esto y obviamente le dieron ese... Él no era un emperador. Era dictador. El emperador viene después del que viene a ser su hijo adoptivo, ¿no? César Augusto. Se viene después. Pero él era un dictador. ¿Qué pasa? Si lo tomas desde ese punto de vista, lo que hace Bukele es dictando leyes y cambios en su país. El pueblo es quien va a determinar. No el Banco Mundial, ni el Fondo Internacional, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni ningún chivo loco de la calle. Lo va a determinar el pueblo. Si el pueblo ve que hay un avance, y como te he dicho, de 3, 2 lo apoyan, y el pueblo ve que está llegando la comida a la casa,
de que hay más oportunidad de trabajo, de que las calles son seguras, de que ahora el turista puede llegar, de que los que van a invertir pueden invertir tanto en Bitcoin como en billete americano, qué sé yo, euro, lo que venga. Y el país se convierte en un país productivo en los próximos años, no ahora, bendito. 2021 a 2023 no es mucho el tránsito para analizarlo. Esto hay que analizarlo ¿cuándo? En el 2025. Si en el 2025 no se ha caído su propuesta, entonces no lo vas a poder bajar de ahí. Da lo mismo. Si la gente es feliz con ese individuo, si el país crece con ese individuo, si la calidad de vida mejora con él, pues mira, nadie lo va a poder sacar de ahí, porque la gente lo quiere. Ahora, si de aquí a allá su propuesta empieza a fallar, a dar vueltas y empieza a caer, ¿no?, en un tirabuzón donde nuevamente caen en la pobreza extrema y el país quiebra por meter la cantidad de cientos y cientos de millones de dólares en Bitcoin y se cae la moneda, aquello, se cae lo que sea, pues obviamente él es la persona que tiene una responsabilidad vicaria. O sea, en él es que va a caer el peso. Ahora, también hay algo que decir. La gente cree, Bukele es una maravilla. Vamos a saber un poco de lo que se supone usted no deba saber. El plan de Bukele no lo desarrolló Bukele. No. Eso no es que se imaginó un día, se iluminó, voy a coger las maras, voy a hacer una cárcel increíble, moderna, la cárcel más high-tech que hay en toda Latinoamérica, porque hay otras cárceles high-tech en Estados Unidos underground, que ahí mandan a los peores, pero bueno, voy a hacer una nueva cárcel también porque voy a seguir limpiando calles y este va a ser el procedimiento que voy a utilizar, etcétera, etcétera. No, ni se le ocurrió tampoco a nadie allá en El Salvador que antes se hubiera ocurrido. Bukele contrató, oye bien, en el 2018 contrató a un sinnúmero de ¿qué? A un sinnúmero de asesores, a una compañía de seguridad corporativa, a una compañía de seguridad, obviamente, policíaca y militar que desarrollaron todo el plan de trabajo. Esa compañía se llama Rand Corporation. Wake up, despierten. Lo sé porque me consta, ¿no?, de personas que contrataron para esto. Y era parte de la gente que iba a hacer el plan precisamente de gobernanza que iba a utilizar Bukele para cambiar, obviamente, ¿no?, el trote que llevaba el país para poder, obviamente, ¿qué? Gobernar. Porque si no era ingobernable, como tú decías, las calles, el crimen, no había economía, no había nada, pobreza completa, por ende tenía que ser radical, un cambio radical a lo que ya había. Y ha sido radical. Y ha sido radical. Radical. De nuevo, es un plan que corporaciones estadounidenses han dado. No quiere decir esto que la CIA se metió allí, no tiene que ver nada con la CIA, hombre, deje ya el cliché. Simplemente hay corporaciones que trabajan, think tank, tanques de pensamiento, que trabajan precisamente para edificar políticas públicas, para edificar economías y poder de gobierno. Y eso es lo que ha hecho Bukele, y lo hizo en el 2018. Esta es la gente que le trabajó el plan. Y de nuevo te digo, me consta que es así, pues conozco personas que trabajaron en ese plan. Y no son, de nuevo, ni chinos, ni japoneses, ni rusos, ni el gobierno de Estados Unidos. Corporaciones que hacen ese tipo de trabajo. Y ese es el plan que ha seguido. Una obra maestra hasta el momento. Vamos a ver si funciona realmente al final de cuentas. Si el 2025 o el 2030 El Salvador sale de la pobreza en que está, se eleva a niveles superiores al que pueda tener Costa Rica, que siempre ha sido el ejemplo de cómo debe vivirse una democracia en Centroamérica, o si supera obviamente la economía mexicana como la economía más rica de Centroamérica. A mí, viéndolo por encima, me parece que lo que Bukele ha hecho es cabrón de bien. Siempre y cuando la gente, el pueblo, claro, la gente que se jode, sea el centro de todo. Eso es así. Siempre, o sea, la razón de tú trabajar, de ser presidente de un país o gobernar un país es la gente, es tener calidad de vida. Y recientemente estaba viendo un discurso de él que estaba en una entrevista y le estaba diciendo, es que yo no comprendo cómo la gente sigue votando por los mismos y esperan resultados distintos. Yo soy la cara de algo distinto y realmente la manera y la filosofía de él gobernar me da temor porque ha sido tan cool y tan bien que digo, mano, ¿en qué momento la va a cagar? ¿En qué momento viene? ¿En qué momento saca los colmillos? Porque estamos tan acostumbrados a que esa es la historia que va a pasar. A los Chávez de la vida, estamos tan acostumbrados a los Fidel Castro de la vida, que uno entiende, mano, este tipo va a joder en cualquier momento. Dictador latinoamericano. Uno se preocupa porque
en esta época moderna, año 2023, El Salvador ha vivido tantos momentos tan oscuros, tan terribles, las pandillas, las calles, la gente no vive en tranquilidad. Por fin está viendo la luz. Y yo digo, mano, Dios quiere y permita que Bukele sea algo real y no sea este plan maquiavélico de coger a la gente de pendeja y después, ¡pa!, agarrarlo, ¿entiendes? Bueno, El Salvador viene de aquella época donde asesinaban a Monseñor Romero, ¿verdad? Y la época donde estaba Mano Blanca, que era este grupo paramilitar, como han estado los Broncos en Colombia. Y fíjate si Bukele es diferente, que hasta ha tenido problemas con el nuevo presidente de Colombia, con Gustavo Petro. Sí, eso recientemente. Sí, recientemente por Twitter Petro. Y una barbaridad. Porque él no es la izquierda socialista latinoamericana, despierte, no sea bobo. Claro que no. Ni es tampoco la derecha antigua de Chile a lo Pinochet. O sea, no es nada de eso. Es otra fórmula, como te he dicho, planificada, trabajada. No es que el tipo es un genio, sino que ustedes saben cuáles son sus asesores y quiénes son los que van a trabajar en su proyecto. Que si hay un Bukele en Puerto Rico, no, en Puerto Rico no se puede poner un Bukele, punto. No way, Felipe. No hay way, no hay manera. Por la estructura en que estamos de gobierno, por la relación que tenemos con los Estados Unidos, o sea, es una relación colonial, es un territorio no incorporado. Aquello es un país, obviamente, es una nación en el sentido político, ¿no? Es un país que es independiente de otros países, tiene su soberanía. En Puerto Rico no hay soberanía, así que usted aquí pone un gobernador que se pone a hacer estas cosas, le cae encima a todo el mundo por violación de derechos civiles. Mira, a ver que cada vez que arrestan a alguien aquí, aunque le cogen con la droga, lo suelta el juez a la media hora, aunque te cojan con la droga. No, porque el procedimiento tal no fue tecnicismo para la calle. O sea, aquí imposible. ¿Quién le ha dicho esos temas? Tique con las neuronas. O sea, en el sistema de Puerto Rico, en la estructura megalítica de Puerto Rico, como era la megalítica que había, obviamente, que permitía toda esa barbaridad en El Salvador, como se permite en toda Latinoamérica, hasta la Patagonia, pues entonces tú tienes que en Puerto Rico, bajo las limitaciones que tenemos aquí de constitución, de legalidad, ¿no? Por ejemplo, de la política misma pública, como la política de oposición, como la relación con los Estados Unidos, como la intervención de la Corte Federal, del FBI, tantísimas cosas con los derechos civiles y derechos humanos. Es imposible que usted haga lo que pasa. La limpieza que se dio en El Salvador, que esa limpieza ni siquiera empezó en El Salvador, ¿ok? Empezó en Singapur. Singapur es lo que es por la enorme cantidad de miles de ejecuciones que se hicieron de traficantes de drogas y criminales, ¿ok? Y allá no hay democracia. ¿Quién le dijo a usted que Singapur es una democracia? ¿Sabe? El rey de allá, el que está a cargo, el que tiene el poder allá, limpió el país como ha hecho Bukele. Y lo abrió a un país productivo, un país que era pobre, una cosa insignificante. Pero hay que hacer grandes cambios, grandes sacrificios, grandes fuerzas. Pero si eres exitoso como Singapur, nadie cuestiona lo que haces. Así que El Salvador tendrá que ser, si es exitoso, nadie va a cuestionar a Bukele por lo que hizo. Lo van a aplaudir. Al igual que los padres fundadores de la nación de los Estados Unidos, esclavistas, ¿ah? Mataron gente como locos, acabaron con los nativos americanos y todo, tomaron las tierras, las robaron. Nadie ya cuestiona eso, sino uno que otro que se pone a revisar la historia. Pero así es la cosa, mi hermano. Sí, pero hoy nos damos cuenta, por ejemplo, cuando tú ves películas como Emancipation, que es la película última de Will Smith. ¿Te gustó esa película? Sí, mano, es que realmente es bien dura. Los otros días lo hablé contigo, es que realmente es duro lo que vivieron los negros y voy a eso por lo que acabas de decir. Tienes toda la razón. Cuando un presidente tiene grandes resultados, nadie lo cuestiona. No. Porque el pan está llegando a la mesa. Exactamente. Porque no tengo problemas económicos. Porque está todo bien. Las calles están serenas. Pero ¿qué está haciendo ese presidente? Yo creo que al final del día nunca vamos a tener nada 100% bien. Creo que en Puerto Rico necesitamos cambios radicales. Yo creo que Puerto Rico con esta mantequilleo, por llamarlo de algún término, esta pendejería que vive el país y que todo es una queja y todo es... Yo creo que radical, o sea, las cosas, yo soy fiel creyente de las cosas radicales. Tampoco me gusta que violen los derechos civiles de nadie. Claro. Ahora mismo estamos hablando que en El Salvador hay gente ahora mismo inocente presa. Sí. Estamos hablando dentro de las notas que tengo, por ejemplo, en El Salvador, Bukele dice: todo lo que incauten de las pandillas, ya sea armas o dinero, será utilizado para combatir los mismos. Por ende, ha cogido miles y miles y miles de dólares. Esos mismos miles de dólares, Bukele los invierte para la lucha contra ellos mismos. Exactamente. Por ejemplo, hizo legal que jóvenes de 12 años en adelante puedan ser presos también. Presos también, sí, como si fueran adultos. Presos, igual. Me parece chévere. Pero si tú tienes los cojones teniendo 12, 13 años, 14 años. Bueno, aquí lo tienen, en Puerto Rico. 15 años. Ah, tú quieres más, tú tienes 14 años, tú quieres matar. Ok, chévere. Dale, tú decidiste tomar una decisión de adulto. Una decisión de mierda, puede ser una decisión de mierda.
coger lo tuyo. Bueno. Porque tú tienes los cojones de tener un arma de fuego y estar en la calle, ¿no? ¿Qué hacen en Rusia? ¿Qué hace Putin? ¿Qué hace Wagner? Pues sacan los presos y los mandan a Ucrania a pelear. Si sobrevives vas a ser libre. Te recluto y vamos a pelear al frente en Ucrania. Tienes cojones. Si salimos de eso de una vez. Claro, aquí tú no puedes hacer eso. Eso lo hacían antes. La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Cogían presos, te arrestaban por algo y te decían, bueno, o cumples acá o mira, te metes al servicio militar y vas a cumplir en el frente de batalla. Y eso ha pasado en Estados Unidos en ciertos momentos históricos. Pero acá de nuevo, hay que hacer un cambio radical en Puerto Rico y aquí todas las luchas son viables siempre y cuando no sean luchas ilegales, ni nada que le cuarte el derecho a nadie, ni le haga daño a terceros. Me explico. Que usted venga aquí a Puerto Rico y quiera luchar por la independencia, pero usted no tiene que matar a otros puertorriqueños para eso. No, que sin con sangre que hay que hacer. No, papi. Si tú eres un troglodita, eres un bestia y no respetas a nadie, cuando estés en el poder, ¿qué vas a hacer? Lo mismo, un bestia. Un tirano, pues no, el tipo que desde ahora es tirano sin el poder, no se pregunte usted qué será cuando suba, elemental. Pero bueno, uno tiene que apoyar las luchas por el país. Y aquí todas las luchas, desde el ambiente, y por eso yo respeto a los que luchan por playas, los que luchan por la tierra, los que luchan por todo, porque eso no solamente es una lucha ambiental, es una lucha política también. Es válida y es válida por la lucha política. No voy ahora a la lucha de clases porque en Puerto Rico la mayor parte de la gente que vive en las costas es gente pobre, no gente rica. Hay unos que otros consorcios ricos, usted tiene apartamentos y cosas, pero tú le das la vuelta a la isla, las parcelas que hay que viven en las playas es gente pobre y viven ahí en la orilla del mar y son los que le lleva el mar la marejada, desde la perla para allá abajo, el que tú quieras, por todos lados en la isla. Pero obviamente, aparte de la lucha de clase que pueda haber o el que lleva esa lucha, obviamente es una lucha política porque hay que conservar lo que tenemos. No se puede regalar el patrimonio del país. Y yo en eso apoyo a todo aquel que definitivamente quiera defender lo autóctono, quiera defender lo endémico del país. Cuando digo endémico me refiero a las cosas que son de Puerto Rico como tal, que se refieren no solamente a la cultura, sino también a lo que pueda ser capital para el desarrollo de este país bajo el estatus que sea. Inclusive el estatus colonial, si usted quiere, bajo el estatus que sea obviamente independencia o estadoísmo, lo que usted le dé la gana. Pero la realidad es que hay que defender y hay que cuidar lo que es de Puerto Rico y hay que apoyar a esa gente. Ahora, hay formas, hay maneras, hay métodos más efectivos, hay otros que hacen mucho escándalo y no logran nada, hay unos que hacen menos ruido y logran acuerdos. Pues usted tiene que usar el happy medium, el punto medio. Aprende a usar las dos cosas, la presión social, la presión pública, la presión política y la negociación. ¿Cómo negociamos para adquirir las cosas que queremos? Porque las cosas no se negocian tirando una pedra o escupiéndonos la cara o insultándonos entre puertorriqueños. Las cosas se aclaran obviamente uniendo puertorriqueños, no separando puertorriqueños. Así que así tenemos que aplicar. Eso se aplica en cualquier parte del planeta. En la unión está la fuerza, en cualquier parte del planeta. Pero perdimos la ecuación, perdimos la idea, el formato como es y nos quedamos en nuestra propia parcela y nos olvidamos a los demás. Y creemos que nuestra parcela es la única visión que existe. Y eso no funciona así. Hay que negociar con todo el mundo, definitivamente. Y hay que llegar a un consenso común. Andrew, cambiando el tema, algo que realmente no quiero dejar afuera. Estaba leyendo un titular que dice que, mira cómo le ponen, la influyente hermana del gobernador de Corea del Norte, Kim Jong-un, advirtió el martes que su país está listo para emprender una acción oportuna, rápida y abrumadora contra los Estados Unidos y Corea del Sur. Dentro de esta noticia, esta gente de Corea del Norte ellos quieren meterse las manos con alguien. Obviamente hemos hablado infinidad de veces que este pueblo se está muriendo de hambre. Así es. Que es un pueblo que tiene falta de recursos, que obviamente no tiene muy pocos aliados y que la realidad es que los países que son aliados de ellos también tienen sus propios problemas y sus propias limitaciones y que no le mandan tantos recursos para ellos. Esta gente, esto es una dictadura total. Aquí tú no puedes decir nada, te matan. ¿Qué le pasa a esta gente? Me parece que está de moda ser dictador de nuevo, ¿verdad? Creemos que había desaparecido ese término de la política internacional, pero ahora hay muchos autócratas. Bueno, Kim Jong-un, al igual que su hermana Kim Jong-un, o Kiyoyo, como también le dicen, okay. Ella aparentemente, lo dije anteriormente contigo aquí en otros programas, aparentemente ella es la que tiene los calzones bien puestos y es la que es agresiva, es medio histérica. Lo que ocurre es lo siguiente, después que se cayeron, ¿no?, los intentonas de tener un acuerdo para eliminar las armas nucleares de la península de Corea
y de tratar de llegar a acuerdos desde la época de Trump, que fue cuando hizo ese acercamiento con Kim Jong-un. De allá para acá, pues eso se congeló. Inclusive se le congeló a Trump. Trump no pudo lograr absolutamente nada, no logró un acuerdo. Lo que sí pudo haber, y lo que sí hizo Trump en aquel momento fue paralizar y suspender y reducir las maniobras militares conjuntas entre Estados Unidos y Corea del Sur. Y eso pues más o menos había aliviado la cosa. Pero ¿qué pasa? El gobierno de Corea del Norte, ¿no?, de Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte, ha seguido tirando misiles. El año pasado rompió el récord de lanzamiento de misiles de medio alcance, ha estado probando misiles de largo alcance, de todo, obviamente. Lo que no ha hecho es lo que supuestamente y alegadamente iba a ocurrir en el verano pasado de 2022, que es la prueba nuclear subterránea. Alegadamente iba a probar una bomba de hidrógeno, una bomba H. Ay, ¿okay? madre. La bomba nuclear. Pues está la bomba atómica y está la bomba nuclear. La nuclear es la bomba H, son las de hidrógeno, ¿no? Esa es la bomba, obviamente, de fusión. La atómica es de fisión. Esta es más poderosa. Pues, ¿qué pasa? Pues no ha llevado a cabo la prueba. Lo que asumen es que todavía no la tiene preparada, ¿no? Sus técnicos, sus ingenieros, sus científicos no tienen ese armamento aparentemente disponible, pero tienen armas atómicas similares a la Hiroshima y Nagasaki, allá en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿qué pasa? Estados Unidos regresó nuevamente a hacer las maniobras conjuntas como una represalia, alegadamente, al uso indiscriminado de lanzamiento de misiles y a no obedecer Corea del Norte todas las sanciones que las Naciones Unidas le ha aplicado a Corea del Norte por estar haciendo pruebas ilegales, entre comillas, ¿no? Porque aquí todo el mundo prueba misiles. Vamos a hablar la verdad. O sea, Corea del Norte es un pitbull con hambre que alimentaba a China para que agitara la región. Pero ¿qué pasa? Ya China pues tiene demasiados conflictos que resolver en el ámbito económico, político y militar, aparte que su aliado Rusia pues está en el conflicto grande de Ucrania y no ha podido resolver el de Ucrania, y China no ha podido resolver lo de Taiwán. Y hay una situación nuevamente de enfrentamiento económico, ¿no?, de aranceles, de 40 cosas que ha habido entre Estados Unidos y China. Dicho eso, para no hablar del globito o del globo aquel, hay que señalar lo siguiente. Corea del Norte, obviamente, lo único que tiene para hacer presión, que es lo que ha utilizado desde que terminó en el 53 la guerra, o por lo menos la guerra, por lo menos se suspendió el tiroteo, porque la guerra nunca se ha acabado, técnicamente estamos en guerra todavía, ha usado obviamente la presión de llevar a cabo un ataque masivo. Cuando no tenía armas nucleares, pues decía que alegadamente tenía 25,000 unidades de artillería apuntando hacia Seúl, y que iba a bombardear a Seúl día y noche. Cuando ya alcanzó por primera vez las armas nucleares, por ahora ya no amenaza con eso, amenaza con el uso de las armas atómicas, ¿no?, de sus bombas en estos momentos. Ha seguido disparando cohetes Corea del Norte hacia el mar del Japón. Ha decidido entonces Estados Unidos y Corea del Sur pues llevar a cabo las maniobras grandes, enviar los B-52 allá, los B-1A1 también allá también, enviar todos los bombarderos estratégicos también a que sobrevuelen. Una guapería, a ver quién es más guapo. Exacto, a ver quién tumba la ¿Quién tumba la pajita y quién tiene armas de destrucción masiva más grandes, que es la que hay? ¿Quiénes tienen más cojones de hacer pruebas más cercanas a mis tierras, a mis aguas? Exacto. Y para el carajo la gente. Entonces, nunca pienso en la gente, que se joda la gente. A nadie realmente, hombre, por más que se diga que usted defiende derechos humanos, que es un país demócrata, realmente a nadie le importa mucho la gente, por eso envía a los jóvenes a morir a la guerra, ¿no? A cualquiera de las guerras que hemos visto en el siglo XX o en el siglo XXI. O sea, que realmente todo el mundo pues envía lo mejor de su juventud a que muera. Y así, lamentablemente, y de esa manera, de esa forma, aunque algunos creen que la guerra es un control de población. La realidad es que no es que sea un control de población, porque la población sigue creciendo. Es realmente un pulseo de poder, y quien domina y controla, obviamente, desde economías hasta territorios, que es lo que siempre ha sido la intención de los países a través de la historia, específicamente los imperios, que se quieren imponer de esa forma y de esa manera. Corea del Norte, pues, tiene su punto de vista, ¿no? El punto de vista es el de Kim Jong-un y su familia, los Kim. Ellos creen, la gente en ese pueblo, y lo hemos hablado anteriormente, no saben lo que pasa en el resto del planeta, no tienen ni idea de nada. No le pregunte usted a un coreano del norte, en su mayoría, los que no viven en su capital, allá en Pyongyang, que es un celular o que es una computadora o que es un micrófono. Esa gente no tiene ni idea de lo que es eso, no saben lo que es nada de lo que usted utiliza aquí, desconocen. Es un país agrario. Un país agrario es un país agrícola, pero de agricultura pobre, donde se pasa hambre de manera descomunal. Esa es la verdad, y eso no es ni política de derecha, ni imperialista. Es un país que está bien aislado, el país más aislado del mundo. Si quieres lo podrías comparar con la desgracia de Haití, en el sentido de la pobreza en que vive la gente. Pero claro, son dos regímenes diferentes, con poderíos diferentes.
Andrew, estaba también leyendo, o sea, porque volvemos, o sea, esto se ha convertido en quién tira mejores barras, hablándolo urbanamente. Sí. Quién tira mejores punchlines, mejores barras para la prensa, para lograr un mejor titular. Viene aquí el nuevo ministro de Asuntos Exteriores de China, dice, conflicto con Estados Unidos es inevitable. Advierte el ministro de Relaciones Exteriores en China, dice por acá que él se llama Qin Gang, advirtió que el conflicto y la confrontación con Estados Unidos son inevitables si Washington no cambia de rumbo. ¿De qué rumbo habla este papichi? El principal rumbo es el de Taiwán, el principal. El secundario es el del mar meridional de China. Obviamente Estados Unidos está en contra de que China tenga allí islas artificiales y quiera controlar esa región del mundo por los recursos naturales que hay allí en el fondo marino y porque es un tránsito. Por ahí pasa 1/3 de la economía del planeta. Lógicamente no se lo van a regalar a China cuando hay otros países que obviamente tienen también derecho a esas aguas, Filipinas, Vietnam, entre tantos más, Indonesia, etcétera, todo lo que usted quiera buscar por ahí que están en esa región. Luego tiene lógicamente el problema de la amenaza que Estados Unidos le ha hecho a China con la situación de que podía estar enviando armamentos a Rusia, y eso lo hemos hablado anteriormente. Lógicamente en estos momentos las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos son pésimas. Lo mismo está pasando en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la Federación Rusa. Pésimas. No hay una línea directa, obviamente, para negociación ni de paz, ni negociación de acuerdos de alguna índole. En estos momentos no existen realmente vigentes acuerdos nucleares ninguno, porque el último, el New START, ¿no? El START 3, el que firmó, por ejemplo, Medvedev y Obama, tampoco supuestamente está en acción. Se retiró de Rusia, aunque alegadamente lo va a seguir hasta el 2025. A todo esto, la inteligencia de los Estados Unidos, y esto lo había hablado contigo anteriormente, lo vuelvo nuevamente a refrescar, había dicho la CIA en la década de los 90 que en el 2015 íbamos a estar en guerra con China. No ocurrió la guerra en el 2015. Hay una guerra fría, eso sí, no le quepa la duda a nadie, y una carrera armamentista. Pero, aparte de eso, ¿cuál es el nuevo pronóstico que nos ha dado, por ejemplo, la inteligencia del Pentágono, la inteligencia militar? Que en el 2025, a más tardar, vamos a estar en guerra de verdad, tirándonos misiles, metralla, en el 2025. Yo no sé si seguiremos en esa preparación militar porque estamos viendo que el mundo, y si usted está atento a las noticias del mundo y no está en la bobería, ni qué sé yo, ni tripeando en coíteres, si usted está en lo que está pasando en el mundo en estos momentos, se da cuenta que todos los países de estos bloques, todos están preparándose para la guerra elemental, todos. Los occidentales y oriente, a cada rato, verifique la prensa internacional, nuevamente póngase al día, se va a dar cuenta que hay continuamente maniobras, no solamente las de Corea, tienes maniobras en el Pacífico, tienes maniobras en el Índico, continuamente tienes maniobras en el Mar Negro, tienes maniobras en el Mar de Bering, tienes maniobras en todas partes del planeta, chino, ruso, se van a entrenar allá con Sudáfrica, a hacer maniobras recientemente navales en diferentes partes del mundo, viendo los diferentes frentes o lugares que puedan ser neurálgicos en el momento de una guerra. ¿Y qué es eso? ¿Qué quiere decir neurálgico? Bueno, en las vías por donde pueden llegar barcos con suministros para armas o municiones o tropas, ver cómo las vas a bloquear, si con minas, si las vas a bombardear, como puede ser, por ejemplo, el Golfo Pérsico, si hubiese una guerra en el Golfo Pérsico, cómo lo planea bloquear el Golfo Pérsico Irán para que nadie pueda bajar. Y eso es otro lugar caliente, Irán también. Muchas cosas pasando en el mundo. Tenemos que despertar y darnos cuenta de que aquí realmente se está incubando algo y no es bueno. Olvídese que si no, que si el hombre, que si metafísica, que si estoy positivo, de que no me van a meter miedo. Bueno, no es que te metas miedo, papi, es que te des cuenta de que ahí están esas cosas y que no se pueden esconder. ¿Qué podemos decir? ¿Que no? ¿Cuándo sí? Bueno. ¿Qué está pasando en Irán? Bueno, en Irán están pasando muchas cosas y estamos a punto de que Israel e Irán se metan las manos finalmente. Hay acusaciones de ambas partes y Irán prácticamente ya tiene la tecnología para en 12 días tener un arma nuclear. Y en 12 días tener un arma nuclear, sabemos de por sí, no solamente por la información que el Mossad ha liberado de lo que está pasando en Irán, que Netanyahu, que nuevamente tiene el poder allá en Israel y es de la ultraderecha, ha indicado que tiene un plan reactivo para que sea puesto en acción si ellos, la inteligencia y la información que les llega es que Irán comenzó a montar su bomba nuclear. Antes que Irán monte su bomba nuclear,
Israel la va a bombardear. ¿Cómo la va a bombardear si no tiene aviones de tan largo alcance? Bueno, pues ahí van a entrar otras operaciones encubiertas a trabajar. No sabemos si Estados Unidos lo va a apoyar en esa maniobra en particular o en esa ofensiva de ataque preventivo. Ya hemos visto cómo Israel bombardeó y destruyó en la década de los 80 un reactor nuclear que se estaba fabricando en Irak. Vimos cómo destruyó en el desierto en Siria otro reactor que estaban fabricando en Siria, otro reactor nuclear, y obviamente ahora no estamos hablando de un reactor nuclear, estamos hablando de ensamblar armas nucleares. Así que esto nos puede llevar obviamente a que la guerra podría estallar no en China, no podría extenderse tal vez en Europa, podría estallar en el Golfo Pérsico, y ahí tenemos nuevamente una tercera parte de toda la producción petrolera del planeta. Ahora, ¿en Irán qué está pasando? Bueno, en Irán está pasando algo que podríamos inclusive comparar con lo que ocurría en Puerto Rico hace unas décadas atrás, y es que miles de niñas están siendo envenenadas con una sustancia tóxica en el aire para que no vayan a las escuelas. Las están intoxicando en la misma escuela. ¿Para qué? Para que no estudien. Para que pase como en Afganistán, que las mujeres no puedan estudiar, ir a la universidad ni a la escuela, se tengan que quedar en la casa. Porque legalmente no pueden. Legal pueden en Irán, pero en Afganistán no. El Talibán eliminó el derecho de que las mujeres estudiaran. Las mujeres tienen que quedarse en la casa. La mujer de la casa, y para la Sharia o la ley islámica, esa es la forma de seguirlo. Pues en Irán obviamente hay extremistas también. El gobierno de Irán dice que él no tiene responsabilidad de lo que está pasando en estos momentos, que ellos no. Óyeme, un gobierno tan represivo como ese, vamos a usar el sentido común y vamos, qué sé yo, a pensar la cosa bien. Un país donde se reprime todo y donde ellos tienen una policía secreta activa dentro del país, ¿no? Y donde tienen una policía moral y tienen 40 cosas más que siempre están supervisando a los ciudadanos, que ahora no sabe quién, cómo o de qué manera puede envenenar en todo el país a miles y miles de niñas, liberando sustancias tóxicas o venenos en el aire para que se enfermen y no vayan a estudiar y cerrar las escuelas para niñas. Claro, Irán dice que no, que esto es cuestión de países extranjeros. Ya le echa la culpa a Israel, ya le echa la culpa a Estados Unidos. Hombre, yo quisiera, de verdad que si Israel tuviera la capacidad, vamos a hablar de nuevo con sentido común y con un poco de raciocinio. Si Israel tuviera la capacidad de poder esperjar venenos en todas las escuelas en Irán, Israel podría conquistar y dar 2 patas al gobierno de los ayatolás y ya tomaría a Irán. Si tiene esa capacidad, lleva un ataque masivo así. Lógicamente esto es de gente adentro. Y lógicamente esto es parte de esa idea de control contra las mujeres. Recuerda todas las protestas que ha habido por la muerte de aquella muchacha. Esto es una represalia una vez más del gobierno y de la rama, obviamente, ultraconservadora de los ayatolás. No vamos a echar la culpa a los gringos, a Estados Unidos. Estados Unidos no es el que hace el mal del mundo. Ni Rusia tampoco, ni China. Son muchos a la vez. Y también hay intereses privados que no tienen que ver con los países o con los gobiernos que llevan a cabo operaciones de esta forma o esta manera, dependiendo de la conveniencia, y eso lo hemos visto en África. O sea, la gente tiene que despertar a una realidad muy diferente a lo que usted ha estado de ñoño en su vida. Y aquí es que se juega duro y se juega feo y hay que echarle la culpa a otro siempre. Las falsas banderas para echarle la culpa a un tercero. Es que está brutal que lo que pasa es que tampoco voy a juzgar a las personas que de cierta manera cuando te escuchan se sorprende de lo que dices. ¿Por qué? Porque uno, no tienen el conocimiento que tú tienes, y número 2, tampoco juzgo a las personas que de cierta manera no quieren... O sea, a mí me gusta saber de la información, me gusta saber qué pasa en el resto del mundo. Pero no todo el mundo tiene la capacidad para poder tener toda esta data. Hay mucha gente que se volvería loca sabiendo todo lo que tú sabes. Yo me pregunto, ¿cómo carajo tú no te vuelves loco con toda esta información? Porque es una locura lo que pasa en el mundo. Para alguna gente uno está loco por decir estas cosas. No, yo no sé, yo no pienso que tú estás loco. No, yo lo sé. Pero hay gente que dice, ¿cómo Andrew tiene la capacidad y cómo puede tolerar todas estas noticias negativas dentro de su cerebro y no volverse loco? Bueno, simplemente uno es analítico y crítico. Análisis crítico de las situaciones. Y tú sabes obviamente cuál es el significado de cada cosa. No es una noticia de cortarte las venas. O sea, uno tiene que ser en esto prudente y tiene que ser, obviamente, como te he dicho, de manera intelectual, de manera racional, tú analizas los datos. Por ejemplo, una comparativa. Acá. Y hay gente, déjame decirte algo también, hay gente que tiene la capacidad de entender y de buscar, no le da la gana. Y hay gente que conoce y lo que le gusta es estar en negación. Y hay gente que conoce y lo que le gusta es llevar la contraria meramente porque ellos no lo dicen y lo dice otro.
O sea, hay de todo tipo en la selva, en la jungla humana, hay de todo tipo de animal. Pero a lo que voy con lo siguiente. No, pero esto es genérico, hombre. Esto no suena gracioso, pero es verdad. No, sí, hay que decirlo de alguna manera jocoso. Preguntaban ¿qué animal soy yo? Pero nosotros todos somos animales, yo soy animal. Claro, obviamente racionales. Claro. Es cuestionable si yo soy racional o no, pero nosotros. Animales políticos, animales racionales, hay de todo. El zoológico lo vemos en la política. A lo que voy. Mira, en Puerto Rico, usando nosotros de origen de la discusión también, o de comparativo con lo que pasa en Irán, en Puerto Rico pasó lo mismo que en Irán. ¿De qué? ¿De las mujeres? No solamente mujeres, de los niños. Si uno hace algo de memoria, vamos a las mujeres primero. En la década de los 70, yo había mencionado en una ocasión aquí que las mujeres allá, en el área de la tunera allá, en el área industrial de Mayagüez, se envenenaban. Salían envenenadas, intoxicadas por gases que alegadamente se liberaban allá. Hay una sustancia desconocida. En aquel momento, el gobierno de Puerto Rico no pudo determinar qué era lo que estaba afectando a las mujeres. En aquel entonces había comenzado una nueva agencia federal que era la EPA, que es la Agencia de Calidad Ambiental, a nivel federal, la época de Jimmy Carter. Pero en Puerto Rico, pues eso era algo muy nuevo, ¿no? Aquí teníamos recursos naturales para unas cosas, teníamos el Departamento de Salud para otras, y obviamente venía calidad ambiental, que era lo que se supone que fuera activo, y empezar a entrar con esto, al igual que la EPA. ¿Qué decidieron? Eran miles de mujeres intoxicadas. En la década de 70 en PR. Sí, en Mayagüez, en la zona industrial. ¿Murieron? ¿Qué pasa? No sé si murió alguien finalmente, uno o no. Se envenenaban. No recuerdo eso. Se envenenaban, la llevaban al hospital con vómitos y era continuamente en esa zona. Como apareció, desapareció. El gobierno dio la siguiente respuesta. Eso fue psicosomático. Esas eran las mujeres que son histéricas. Que a una le daba un mareito y la otra se copiaba. Monkey see, monkey do. Y esa fue la explicación de que las miles de mujeres es que eran psicosomáticas. Era un ataque de histeria colectiva. Porque alegadamente no le pasaba a los hombres, solo a las mujeres. Y así lo despacharon. Busque y verá. Así lo despacharon. ¿Qué pasa? Ahí viene la gran sorpresa. En la década de los 80... esto se traspola a las escuelas públicas de Puerto Rico, y de los 80 hasta más o menos como a mediados de este siglo, hace como 6 años fue el último episodio que se ha dado grande de esto, que yo recuerde, que fue en el pueblo de Lares, en una escuela de Lares. En los años 80, 90 y parte de este siglo empezaron a ocurrir escapes de gas en las escuelas de Puerto Rico, y miles de niños se intoxicaban y los llevaban al hospital con vómitos, mareos, niños y niñas. Cosa curiosa, la mayoría en escuela elemental y algunas escuelas intermedias. El 95% de estas escuelas eran escuelas públicas. Antiguamente se llamaba el Departamento de Instrucción Pública, ahora es el Departamento de Educación Pública, porque educación es una cosa, instrucción es otra. Pero bueno, antes se llamaba así. Había que instruirnos para ser empleados de línea, de ensamblaje. Pero bueno, eso cambió y ahora somos mantenidos de otra manera. La cuestión es la siguiente, hermano. Los niños se intoxicaban y no encontraban ni la EPA, ni calidad ambiental, ni salud, ni departamento de educación. Nadie sabía. Nada, ni la policía, nadie sabía. Pero ¿cuál es la teoría de conspiración aquí? Bueno, aquí vamos. Bueno, tú te preguntas, ¿por qué se intoxicaban niños en una escuela de Lares, una escuela de Maricao, como una escuela de Fajardo? ¿Por qué en las escuelas públicas y por qué en escuelas primarias? En toda la bendita isla. En Peñuel, en Ponce, donde quiera que había, aparecían los niños intoxicados, había que sacarlos, vomitando. Tú te preguntas qué producía eso. Bueno, pues el gobierno salió de momento y dijo, pues deben ser la gasolinera, deben ser la funeraria, algún vertedero cerca, alguna compañía, alguna cosa, pero nunca pudieron probar nada de eso. Luego, la última teoría que utilizaron para explicar lo que no podían explicar, explicar lo que no sabían ni entendían, era que esto era porque las cañerías de los inodoros se tapaban o liberaban aguas negras por algún lado. Y aquí viene la contestación a eso. ¿Cuántas reparaciones masivas se ha hecho en Puerto Rico de las cañerías de aguas tratadas o de aguas, mejor dicho, de agua de desperdicio, ¿verdad? En Puerto Rico, si todavía no hemos arreglado ni siquiera las escuelas que se derrumbaron con el último terremoto. Yo no he visto esa campaña en Puerto Rico cuando todo el mundo sabe que los baños están esbaratados en la escuela pública. No sirven. Dicho eso, pues bueno, como sonaba muy fuerte decir intoxicados los niños, gases o emanaciones extrañas, le pusieron, bueno, el problema era de olores objetables. Los niños se afectan por olores objetables, por peste, porque apestaba. Y así lo etiquetaron y así lo archivaron. Y al día de hoy, por alguna razón, tal como apareció, como pasó en Mayagüez con las mujeres en los 70, se acabaron de la noche a la mañana
las escuelas intoxicadas en Puerto Rico, años 80, 90, hasta la actualidad. Prácticamente 30 años de escuelas intoxicadas en Puerto Rico. Imagínate que tú lo ves algo nuevo. Imagínate a los demás muchachos más jóvenes hoy en día ni se acuerdan. Pero hay gente que me está viendo aquí que probablemente estuvieron en escuelas que le pasó eso o a ellos mismos. Eso lo comparo con Irán, porque en Irán ahora es en todas las escuelas donde hay niñas. Y ahora dicen que es una operación secreta para hacer daño a Irán. Entonces, en Puerto Rico, ¿qué hubo? ¿Qué fue lo que pasó aquí? En las tantas cosas, en este laboratorio sociobiológico que ha sido Puerto Rico, que han experimentado todas clases con nosotros. ¿Qué es lo que se buscaba? Si es que era un proyecto secreto o si no había otra explicación, ¿cómo explicar que fuera en toda la bendita isla? Tú sabes que hay gente ciega que dice que eso es mentira. O sea, que les cuesta creer que Puerto Rico hemos sido un laboratorio que han experimentado con los puertorriqueños durante... Pues mándalo conmigo 2 horas y vamos a ver el documento hecho para que se eduquen y no luzcan como lo que lucen. Andrew, próximamente estaremos anunciando la fecha de... Esto no es un espectáculo. Esto es lo que es. Esto es un... ¿Cómo le podemos llamar a esto? Bueno, eso es top secret, que lo vamos a llevar al público directamente. Yo creo que esto es una reflexión en grupo de las muchas cosas, ¿no? Una reflexión de pueblo, de las muchas cosas que se supone usted no deba saber y de lo que no se habla prácticamente en la prensa de Puerto Rico ni en ningún otro lugar. Este es el otro lado de la moneda, ¿verdad? Sin buscar ideología alguna, ni buscar obviamente causa política ninguna, simplemente una toma de conciencia de todos nosotros de que este ha sido un laboratorio y de que el mundo completo lo es también, y de cómo estamos integrados, ¿no?, a un gran experimento del cual no entendemos y que lamentablemente, como no lo entendemos, no hacemos conciencia que estamos en medio de eso, de lo que está pasando. Es como preguntarle al pez qué es el océano. No sabe, pero está en él. Duro. Próximamente estaremos anunciando las fechas, bien pendiente a Top Secret y a todas mis plataformas, redes sociales. Yo soy Molusco, Molusco TV en Facebook, Molusco Clips en Facebook, en todos lados y obviamente aquí en YouTube. Andrew Álvarez conmigo en Top Secret. También vamos a estar usando la fecha, el concepto del evento. Así que bien pendiente, Top Secret Live en el teatro. Bien pendiente, próximamente lo estaremos anunciando. Como siempre, Andrew, cuéntame un poquito de ti. Bueno, tengo un conversatorio en Ponce. No es lo mismo que esto que vamos a hacer, esto es chiquito acá. El conversatorio en Ponce va a ser el próximo sábado 18 de marzo a las 8 de la noche en Tiempo Fuera, ahí al ladito del Teatro La Perla, en Tiempo Fuera, el restaurante Tiempo Fuera en Ponce. Vamos a dar Código Negro parte 2, Black Code parte 2, Encuentros Cercanos, Close Encounter. Secuestro de personas, cambio genético, el efecto de la radiación en las personas, de acuerdo al Pentágono, en los encuentros con estos objetos no identificados y la documentación y la experimentación de todo esto, inclusive de la NASA. Todo lo que hay sobre esto, la parte 2 del código de Black Code, pues la parte 2 en Ponce, próximo sábado 18 de marzo, 8 de la noche, en Tiempo Fuera, Ponce. Teléfono de contacto, separa que soy chiquito el espacio, son otras personas conmigo allí. 787-579-8600. 579-8600, mi producción. Lo que vamos a hacer acá es otro capítulo de la historia, distinto y diferente. Así que prepárate para lo que viene próximamente. Va a ser el impacto. Andrew Álvarez en Facebook, Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Sigue a Andrew Álvarez en Facebook y también aquí en YouTube. Tiene su canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón. Dale like y suscríbete a su canal de YouTube. Como siempre, vive aquí, exclusivo en Top Secret por Molusco TV.